Bueno, estamos en Biblioteca Geek, celebrando nuestra primera convención de cómics en tiempos de pandemia, además, que llevamos adelante a través del programa Amigos del Noveno Arte Pana y una serie de aliados que comienzan justamente con Cultura Chacao, como este gran ente patrocinante que nos da la bienvenida y nos presta sus espacios físicos, además virtuales, porque también estamos en su canal de YouTube, para que podamos sacar adelante pues toda esta producción. La gente de Arkham Books, distribuidores de cómics industriales pues en Venezuela, que se encarga de vender en físico y conseguir algunos elementos que sean como de interés personal, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los clientes. Academia Olivares, por supuesto, una de las academias más importantes de ilustración y dibujo, que tiene no solamente sede en Venezuela, sino una gran cantidad de estudiantes a nivel mundial. Y por supuesto, la gente de Código Biblioteca, que es la gente que aglutina todo lo que significa el conocimiento en materia de ciencias de la información y que está de la mano con el programa Amigos del Noveno Arte, haciendo toda esta serie de conferencias y de charlas para que podamos llevar adelante entonces un evento que no tiene solamente el aspecto comercial y de consumo, sino que tiene además todo el aspecto de formación y de discernimiento en torno a la política, en torno a la aplicabilidad de las formas en que se mueve el cómic hoy en día. Justamente por eso hoy tenemos con nosotros a Yuri de Paz Paz, un gran amigo de toda la vida, además conocedor del universo del cómic, no solamente porque es un coleccionista de muchísima data, sino que además fue en algún momento de su vida un gran librero, un gran distribuidor de cómics, un gran conseguidor de libros raros, y en este momento que no solamente se dedica a la producción audiovisual, sino que también es comunicador visual, es artista visual y ahora tarotista, pues nos va a dar hoy un abrebocas bien interesante que tiene que ver directamente con la realidad del mercado del cómic en el mundo. Cómo se mueve el tema del cómic hoy en día, cuáles son los grandes rubros en los que podemos pues, señalar que existe una dinámica particular y qué ha sucedido, qué consecuencias se derivan justamente ahorita que estamos todos encerrados en casa, esta nueva, como esta nueva normalidad que llaman, cómo ha afectado la industria del cómic. Vamos a tratar entonces todo esto hoy, acá, de la mano de Yuri, justamente para que ustedes y nosotros, productores de cómics, productores independientes del cómic, tengamos un panorama claro de cómo podemos mover todo lo que nosotros estamos haciendo. Veo a Yuri como moviendo cosas, creo que está metiendo la mano en una puerta dimensional y sacando cosas de un edificio. Bienvenido, Yuri. Yo Gracias, no te dije quién gracias. era yo, me imagino que voy a poner abajo el nombrecito Ronnie Sotillo, y soy el presidente Ronnie actual Sotillo. del programa Amigos del Noveno Arte, y nada, pues vamos a compartir este espacio en este momento Yuri y yo. Él está en Colombia, está en la ciudad de... Barranquilla. Estamos en Barranquilla en este momento, y yo estoy en Caracas, gracias entonces a estas capacidades virtuales y estas potencialidades virtuales que nos da estas aplicaciones como Zoom, podemos compartir pues todo esto que vamos a conversar hoy. Te dejo, Yuri, para que hagas una Exactamente. introducción y nos hagas pues una primera panorámica de lo que significa el mercado internacional del cómic en este momento. Ok, bueno, muchas gracias. En primer lugar, un gran saludo a todos y muchas gracias a la gestión de PANA, principalmente en tu figura, Ronnie, como coordinador de este evento de Biblioteca Geek, que perfila y promete estar muy bueno. Así que los que están en Venezuela no desaprovechen esta oportunidad, vayan, vayan. Ya quisiera yo estar allá para ir todos los días. Eh, bueno, dicho estos agradecimientos, bueno, me gustaría empezar un poco ya en tema, ¿no? Para no aburrir a la gente, como ya Ronnie dijo, ya no hay más nada que decir de mi persona. Ah, artista visual, realizador visual y también en la parte de
actualmente tarotista, inspiración que me viene en gran medida del cómics. Hay dos grandes guionistas de cómics que son maestros tarotistas, que es Alejandro Jodorowsky y el gran Alan Moore, ¿no? Casi nadie, Exacto, casi exacto. nadie. Dos niños que no tienen idea de lo que significa hacer un cómic. Sí, bueno, y en gran medida me vino la inspiración por ellos, ¿no? Descubrir ese don, ese talento, un poco por la referencia de ellos. Bueno, para empezar quisiera hablar un poco que la importancia de esta charla o la importancia de estudiar o de analizar un poco, discernir un poco sobre el mercado del cómics, eh, viene dada a la fenomenología que estos mercados han producido en la expresión artística del mismo, ¿no? En la forma en que se expresan, ¿no? Sus características. Por ejemplo, en Estados Unidos prevaleció mucho el asunto del superhéroe, ¿no? Y si bien es cierto que Estados Unidos es un país que viene de una amplia cultura, una gran tradición de novela de ciencia ficción, novela de terror, juveniles, para adultos también, a pesar de ello, el cómic como que a nivel de mercado les funcionó mucho el centrarse en un superhéroe, en un personaje principalmente, mm, permeó este mercado a la forma de hacerse cómics en Estados Unidos al punto tal de que prácticamente mucha gente en el mundo, incluso a mí me impresiona a veces escuchar hablar gente de cómics y solamente referirse al cómics de superhéroes, porque lamentablemente se conocen poco o muy pocas personas conocen que hay un vasto mundo de la novela gráfica, la historieta, el tebeo, la bande dessinée, el fumetti, o como se llame. Bueno, por ahí vi que en estos días también vi que el manga en coreanos, o sea, los coreanos tienen su propio cómics y se llama manhwa. Y es Sí, diferente, son sí, es otras diferente. técnicas, es muy diferente. Tiene O sea, convenciones distintas al manga que nosotros conocemos, pues el sí, japonés. sí, sí, yo me asombré porque esto me lo dijo alguien que le gusta mucho más el manga que el manga. Me dijo, no, es que es diferente por esto, y yo, ok, qué maravilla, ¿no? Así como también me enteré hace poco que hay una industria millonaria en la India, De por cómics. supuesto. Sí. Sí, bueno, aquí te puedo Eh, decir una pequeña anécdota. En Venezuela hay uno de nuestros dibujantes que trabaja directamente pues con una de esas grandes maquilas de cómics de la India Imagínate, y trabajan en claro, negro, ¿ok? claro, No, no, los créditos no van. Los créditos del chico claro, no claro, van. claro. No, no. Eh, es una industria similar a la norteamericana, ¿no? O sea, centrado más en los superhéroes. En el caso de la industria hindú, se centran es en personajes mitológicos. Claro, Sí. la India vive, su mitología está viva aún, ¿no? O sea, no es una mitología muerta como para nosotros, no sé, los griegos o o las religiones o mitologías eh, del norte de Europa, para ellos es algo que está vivo, ¿no? Que sigue estando presente. Entonces, el 80% aproximadamente, cerca del 80% del cómic hindú es mitológico. Ujú. Además, cabe acotar que lo que nosotros conocemos como hinduismo es una religión que tiene muchísimas vertientes, ¿no? Muchísimas. Entonces hay muchísimas variables y bueno, es súper complejo. Y, pero ahora, a partir del 2016 para acá, se está desarrollando un cómics, algo parecido a lo que ya vamos a ver en otras partes del mundo, un cómics con otro contenido, ¿no? Algo parecido al cómics independiente, que como en todas partes del mundo es muy variopinto, ¿no? Y Claro. este cómic independiente principalmente tiene una carga política, ¿no? Entonces es interesante cómo algo que pasó en Estados Unidos hace 4 o 5 décadas atrás, o que empezó hace más, como unas 6 décadas atrás y duró como hasta hace 3 o 4 décadas, igual
similar más o menos en Europa, ahora está gestándose en el sur de Asia. O sea que estoy empezando con lo hindú porque es lo más nuevo que conocí hace pocos meses, y me impactó porque yo pensaba hablar acá de tres grandes mercados. Voy a hablar, de hecho, de tres grandes mercados a nivel mundial, pero esto es un pequeño nicho, y bueno, ni tan pequeño, porque acaba de acotar que en la India viven alrededor Sí. de un cuarto de la población mundial. O sea que deben tener, no sé las cifras de ventas de cómics, pero debe ser un mercado importante. Este, eh, pero vale, quería hacer ese pequeño paréntesis porque me pareció súper interesante que estudiar un poco de cómo va la cosa en, en la India es casi como un estudio antropológico, ¿no? Como el pasado de la industria del cómic en otras latitudes. Bueno, entonces, empezando con la fenomenología del cómics, de, la, de los diferentes estilos, digamos, preponderantes en los tres grandes mundos del cómic, que son el cómic norteamericano, que principalmente es de superhéroes, aunque en alguna época, más específicamente en los 60, generó mucho el cómics con X, que era el cómic underground, ¿no? Y luego en los 80 hubo un gran auge, como un revival del cómic underground, y aparte de eso, un cómics independiente, un poco más adulto, ¿no? Un poco más de autor, gracias a revistas como la Heavy Metal, por ejemplo. Pero principalmente el cómics se decantó en el asunto de superhéroes. Tanto así que la mayoría de las nuevas empresas, porque originalmente eran un par de empresas, ¿no? Durante muchas décadas han sido Marvel y DC. Hoy en día hay más, está Dark Horse, está Image Comics, etcétera. Todas estas tienen un área de, de explotación del cómic que es principalmente de superhéroes. De Aunque superhéroes. algunas tienen su sección, igual como Marvel y DC tienen su sección de autor, por así decirlo, Vértigo en DC, por ejemplo. Este, Dark Horse está editando muchísima ciencia ficción en cómics y le está yendo muy bien con eso en los últimos años. No sé ahorita exactamente qué tal con la pandemia, pero en los últimos años de la década pasada les estaba yendo muy bien con los cómics de ciencia ficción, tanto haciendo versiones de libros, ¿no? De novelas, como contratando, o sea, autores noveles y haciéndolo directamente en cómics, ¿no? O sea, sabes, hay una plataforma que se llama Wattpad o algo así. Hay varias plataformas de escritores. Hay un departamento de Dark Horse que recluta a estos jóvenes escritores en las redes y les ofrece, mira, yo no te voy a editar un libro, te voy a editar un cómic. ¿Quieres que sea de esto mismo que estás escribiendo o quieres escribir para nosotros un cómic? Como para tener material fresco. Image, Image Comics también tiene ah, un asunto de ciencia ficción. No lo conozco muy bien porque yo le he perdido mucho la pista a Image Comics, pero en estos días me tropecé un cómic de ciencia ficción muy bueno, por cierto, y era editado por ellos, pero, o sea, la editorial original es Image Comics, pero con otra marca, con otro branding, ¿no? Bueno, y esa es la fenomenología que se creó en Estados Unidos. El superhéroe porque el mercado así lo quiso, porque esa fórmula les funcionó, ¿no? La fórmula de centrarse más en el personaje que en la historia o en el autor. Cosa que no pasó en Europa. En Europa fue, al principio la tendencia era también el personaje. Uno de los cómics más antiguos es el Tantán o Tintín, como le decimos acá en Latinoamérica, de Hergé. Él es una historia centrada en un personaje, no con superpoderes, pero así como eso, hubo mucho, en los principios del cómics franco-belga, hubo muchos cómics centrados en el personaje, más que todo eran aventureros o de repente había de repente también vaqueros como el Teniente Blueberry Ujú. o aventureros en diferentes épocas.
hasta que llegó uno de los grandes hitos del cómic franco-belga, que fue Valerian, agente espaciotemporal, que ha inspirado, fue, fue inspiración confesada por el propio Lucas para, Sí, pero entre Star Wars. otras fuentes, para Star Wars. Gene Roddenberry de Star Trek también conocía el cómics y también lo ha hablado varias veces de él. O sea, Valerian es, es un hito, ¿no? Dentro de la ciencia ficción de los cómics de autor, ¿no? Y claro, hay una diferencia entre el cómic de franco-belga, aparte de los superhéroes, al cómic norteamericano, que es que el franco-belga, el autor o los autores, por lo general son un par, máximo tres, en Estados Unidos, como la importancia del superhéroe o del personaje es tal, que no importan los autores, pasan, cambian de dibujante, cambian de guionista, cambian de tintador, cambian a cada rato y van, eso le va dando cierto refrescamiento al personaje también, pero en el cómic franco-belga, Tantan lo dibujó Hergé siempre y punto. Y asimismo, no, no me atrevo a pronunciar ahorita los nombres de de muchos de los autores de franco-belga porque es complicado, pero asimismo Valerian siempre lo hicieron el mismo dibujante y el mismo guionista. Entre otros personajes, como también hay muchos cómics de humor centrado en personajes como Aster y Obelix, Claro. que luego también, eso también resultó mucho en España. Ya para la década de los 70 empezó España a producir cómics más en esa onda, ¿no? Aventura y humor, como es Mortadelo y Filemón, y etcétera, ¿no? Entonces, hasta más o menos los 70 el asunto del cómics, tanto en Estados Unidos como en Europa, era más del personaje, con diferencia. Este lado no siempre lo manejaban los mismos autores y el otro lado cambiaban de autores. En este lado no tenía superhéroes y en este lado sí, aunque en Europa no tenían superpoderes, pero a veces tenían una suerte increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Y además, unas Eso, habilidades escapistas maravillosas. sí, eso era también una especie de superpoder. Pero bueno, es parte de la fantasía de la vaina. Ya sería para... y más o menos esa es la misma historia. Algo similar estaba ocurriendo también en Japón de esa época, ya lo que llamamos el manga, ¿no? Eh, un poco más centrado en el superhéroe, perdón, el personaje, solo que el manga siempre tuvo como característica que no era un personaje, ¿no? Como es el caso de DC, que a excepción, con contadas excepciones como, no sé, los X-Men, pero los principales personajes son Spider-Man, Batman, Superman, casi siempre son entes individuales, ¿no? Son Ujú. personajes que actúan solo. En el manga, la mayoría eran, eh, no sé, como dif- diferentes configuraciones de grupos, ¿no? Como algunos eran compañeros de trabajo, otros eran eh, tripulantes de una nave, otros eran simplemente amigos, otros eran familia, pero siempre había como un grupo de personajes, aunque hubiera uno principal, pero la, la, la narrativa era interesante porque siempre eran varios personajes, ¿no? Pero entre los 70 y los 80 se creó un fenómeno a nivel, a nivel de Europa que influyó en las demás en los demás renglones y acoto que hablo más de estos tres porque son los tres más importantes, pero hay otros, Claro. que fue, digamos, el empoderamiento de los autores, ¿no? En Europa. Emerge el autor, ¿no? Siempre el autor, bueno, el autor siempre tuvo su contrato, ¿no? Bueno, me vas a hacer Blueberry y a medida que se va vendiendo Blueberry, sacamos más y más tomos y más tomos y más tomos de Blueberry. Pero siempre era Janjiro, que por cierto, Moebius, el nombre real de Moebius, eh, eh, Tintín con Jagé y etcétera, ¿no?
Esto le dio a estos creadores la capacidad de poder vivir y de poder acumular cierto reconocimiento con su obra. Y esto catapultó a su vez a nuevos valores como, se me fue el nombre, el de Barbarella. Roger Badin, no, Roger Badin es el de Es el de la la película. película, es la versión cinematográfica. Jean-Claude, Jean, Jean-Claude o algo así. Bueno, no me acuerdo ahorita el nombre de Barbarella. Google en Barbarella y ahí sabrá. Que era un tío que venía más de como del underground, el underground del cómic europeo, que también tuvo su momento underground, porque bueno, el que no podía editar en las grandes editoriales, había Facín, igual que en Estados Unidos con esta gente Crumb y American Splendor, que eran fascines, ¿no? El fascín siempre dio lugar, o sea, cuando hablamos de cómic underground, el cómic underground siempre fue editado años después de su publicación original, siempre, sin, sin lugar a dudas, eso es lo que lo hace, lo clasifica como underground, ¿no? Por lo general la autoedición o la edición por parte de algún eh, grupo, por lo general cultural o político, de tus cómics, ¿no? O la autoedición. Pero eh, luego llegas a tener tanta fama que es cuando las editoriales se interesan en ti y te llaman. Eso le pasó a este señor de Barbarella y según la biografía no oficial de Moebius, algo por el estilo, las constantes discusiones con la Dargaud, creo que era la que publicaba Blueberry, Teniente Blueberry, él dijo, yo quiero hacer algo mío. Y había también un gran artista que se llama Philip Druillet. Él es un tipo que dibuja con una cantidad de detalles mm, como muy barroco, ¿no? Bueno, eh, estos personajes, entre otros, ¿no? Yo estoy nombrando los que más recuerdo porque son también los que más me gustan, deciden fundar algo llamado, una asociación llamada, algo parecido a lo que estamos haciendo en Pana, pero se llamaba Humanoides Asociados, en francés, por supuesto. Y termina convirtiéndose en una editorial que empieza por sacar una revista llamada Metal Hurlan. Ojo, ya antes existía una revista de contenido editorial, ¿no? No underground, sino editorial, llamada Pilot, y algo también que salió en Italia, ¿no? Similar a Pilot. Estas revistas tenían ya algunos de los materiales de estos señores, pero todavía era como eh, muy imponente, ¿no? O sea, no le daba mucha libertad estilística y artística o excluían al que era muy complicado, porque hay que recordar también que en aquella época la impresión se basaba en planchas y tal, y no sé qué. Entonces, ay, este es muy complicado, este es un dibujo muy complicado, esta plancha nos va a dar trabajo, no lo, no lo metemos en la revista, ¿no? Cosas así, ¿no? Eh, entonces, la Pilot dio como el primer paso, es como, y esta italiana que nunca me recuerdo el nombre, y luego de ahí viene Humanoides Asociados, que deciden sacar Mertes Hurlan, que se convierte en un gran éxito, tanto así que fue editada, traducida en España, cuando apenas en España estaban saliendo las primeras revistas de cómics. Hay una que se llama Víbora, que es una revista que empieza a aglutinar una cantidad de material de fascines, de cómics underground, y los convierte en una revista, ¿no? Recordemos que hasta no me acuerdo la fecha, yo soy muy malo con los números, eh, el cómic estaba prácticamente prohibido, a excepción no prohibido, estaba censurado en la época de la dictadura del De franquismo. Franco. Solo había que si el Capitán Trueno, no sé, que eran cosas como, sí, que eran cosas que pasaban primero por un filtro ideológico y una inquisición
moral. Y, y había muchos autores que empezaron, que estando en España, trabajaban para Francia, trabajaban para Latinoamérica. Ya voy a hablar también de Latinoamérica porque es un fenómeno muy raro. Latinoamérica un- una especie de híbrido entre lo norteamericano y lo europeo, ¿no? Europeo. Pero nunca ha consolidado una industria. Sin embargo, ha servido de soporte en gran medida a la industria europea. Y por supuesto a la norteamericana también, ¿no? Pero la norteamericana también le sirve de soporte, no sé, los ingleses, los australianos, o sea, todo habla inglesa y luego las traducciones. Pero los norteamericanos en los 80 se dieron cuenta que al primer idioma, en los 70, perdón, al primer idioma que había que traducir esto era el español. Porque ahí tenemos ese poco de millones de latinoamericanos ahí cerquita. Entonces se generaron estas empresas licenciadas como Novaro, eh, 5 bit, Cinco, cualquiera. exacto. En España todavía no dejaban esto, ¿no? En la época de Franco, en los 70, todavía no entraban los cómics de superhéroes. Entraban, pero editados por Novaro, pero traducidos en España fue después. Yo creo que al final de Franco ya había algo de traducción. No recuerdo la cronología exacta, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que este periodo de transición cultural 70, 80 generó toda esta movida de revistas donde habían pequeñas historias o incluso historias largas que luego fueron editadas en un solo álbum. Eh, Había un gran consumo, llegó un momento que había muchísimas revistas. En Estados Unidos estaba la Epic, la Heavy Metal, que era una versión de Metal Hurlant. En España estaba Metal Hurlant, CMOC, Totem, que era una versión de Pilot. eh, Estaba la propia eh, Víbora, que era material, principalmente había cosas de otras latitudes, pero principalmente era material underground español. Entonces, esto decantó este mercado de revistas con historias cortas e historias por capítulo, decantó luego en un gran mercado para los álbumes recopilatorios de estas historias cortas o aglutinar estos capítulos en uno solo. Y ahí empezaron a aparecer a ser tomados en cuenta por las grandes, ¿cómo se llama esto? Los grandes retailers, los grandes minoristas, cosa que ya estaba pasando en Estados Unidos también con los cómics de superhéroes. Entonces, esto dio un boom tan grande que paradójicamente, cuando ya este boom se estaba desinflando un poco en Europa, empieza a llegar a Estados Unidos. Y ahí es cuando surgen estas secciones de las empresas de superhéroes, las empresas principalmente de superhéroes, donde hacen sus concesiones a los autores, ¿no? Y publican, qué sé yo, algunas veces por encargo, pero ya dándole el valor al autor, como por ejemplo es el caso de Neil Gaiman, ¿no? Que Ujú. desde un principio le dan como, toma, esta revista es para tu personaje y esta revista es para que nos haga este personaje, o sea, nos haga los guiones de este personaje. Sí, o sea, había como no sé cómo Neil Gaiman y yo, entre otros, lograron esa negociación, pero fue muy fructífera, que de hecho por ahí más o menos también fue por donde entró Alan Moore y Grant Morrison y Sí, todos Frank estos. Miller, todos ellos. Frank Miller, tenían esa negociación también, ¿no? O sea, o sea, me vas a hacer guiones para Spider-Man, pero también vas a tener tu cosa Autoral, particular. autoral, ¿no? En el caso de Frank Miller, me imagino que sería algo así como, bueno, nos hace Spider-Man y no sé, 300 o Sin Sitio, o sea, esas vainas que tú quieres, y resultaron convirtiéndose en grandes éxitos, novelas gráficas como 300, como Sin City, de Frank Miller, o bueno, incontable cantidad de títulos de Alan Moore, lo mismo le pasó a Grant Morrison, a una cantidad. Y estos, a su vez, empiezan a cruzar el charco
y a vender muchísimo en Europa. Y, y ahí volvemos a nombrar a un gran gestor del cómic. Yo creo que el mundo del cómic le debe más a Moebius que cualquier otro. Mucha gente dice, no, que el mundo del cómic le debe, a quien más le debe es a Stan Lee. Bueno, eso es discutible. Pero a Moebius es sin discusión. Moebius es un tipo que triunfó en Estados Unidos con su obra personal, con obras por encargo, porque el Teniente Blueberry es el primer cómics anglo, perdón, el primer cómic franco-belga que triunfa en Estados Unidos. El Teniente Blueberry, que era una historia de vaqueros, pero dibujada por Moebius. Y luego viene el Garaje Hermético, que también fue éxito de venta de Fantagraphics, creo, una editorial que no era de cómics, editó un cómic ahí de un tipo llamado Moebius y fue un exitazo de venta. Luego perdieron cuando se le vencieron los derechos, eso se lo pelearon un poco de empresas. Pasó por manos de la Heavy Metal y terminó en manos de Epic, que era subsidiaria de Marvel. Entonces, para que ustedes vean, o sea, un tipo llamado Moebius que fundó Humanoides Asociados, luego es quizás el autor europeo más importante en los Estados Unidos. Por demás estar decir que en Latinoamérica en los 80 ya era un ídolo que todo el mundo quería copiar su estilo. Admirado y reconocido por muchos mangakas, o sea, muchos creadores de manga, el señor Moebius, entre ellos el gran Osamu Tezuka, se carteaban, eran panas, no sé, era una vaina así que yo, sí. El uno admiraba al otro y el otro al uno, ¿no? O sea, para Moebius, Osamu Tezuka era lo máximo y para Osamu Tezuka, como que yo lo máximo, si el maestro eres tú. O sea, era una cosa impresionante. Y entonces, el señor Moebius también incidió en la penetración del mercado del cómic europeo, ya un cómic europeo más maduro, que se había deslastrado el asunto juvenil e infantil totalmente, ya en los 80 ya producía material para adultos, eh, por supuesto, de hecho el material para adultos eh, yo creo que surge más por la observación de los autores, ¿no? Surge primero, o sea, digo, como quienes primero impulsan el cómic de adultos son los italianos, me parece. Adaptación de obras de Lovecraft, por ejemplo, encargadas por argentinos, por italianos, como Abrecchia. Todo el impulso que le dieron a gente como Milo Manara. O sea, hay toda una industria del cómic erótico desde los 60 en Italia, ¿sí? Y la Pilote, que es el primer cómic que te nombré, la primera revista de cómics para adultos en Francia, está inspirada por una revista que nunca me recuerdo el nombre de esos italianos, que tenía algunas cosas de corte erótico más suave, no tan Manara, ¿no? También está Guido Crepax, tenía algo de Guido Crepax, algo de Manara, esa revista, un poco suavizado porque se vendía en kiosco, pero además la táctica de estos italianos era que después podías comprar el álbum en tiendas para adultos, ¿no? Claro. Sin censura, además. Entonces, fíjate que hay hasta técnicas muy geniales en cuanto a la publicidad y el marketing y a la venta, ¿no? Entonces, Moebius le abre la puerta a otros maestros del cómic europeo en otras latitudes, como en Estados Unidos y en Japón, y por esa grieta se cuelan Manara, por ejemplo, Milo Manara, y en fin, tantos otros, ¿no? Y, y es muy interesante porque enriquecen en los 80 el cómics de superhéroes, lo lleva a otro nivel, lo lleva a un nivel más adulto, con guiones más serios, le dio la oportunidad tal vez
a muchos autores norteamericanos como Frank Miller de escribir cosas. Ah, mira, esto está pasando en Europa, ahora yo me voy a arriesgar, voy a hacer esto que no es para niños, que no es para jóvenes, que esto es para adultos. Y eso catapulta las ventas de muchos personajes como Spider-Man y tantos otros. Y, y a su vez, el, estos autores, y otros grandes cambios también en Europa, ¿no? Porque se introducen otros formatos, se cambian muchos mercados. Es impresionante como siempre la forma de vender el cómic siempre termina interfiriendo en la forma en que se produce, en la forma en que se expresa. Eh, el, el formato en Europa, no me acuerdo cómo se llaman los tamaños, pero el formato en Europa eran libros grandes así. Bueno, este es muy grande, ¿no? Ah, Se lo come el fondo virtual, pero sí, se se nota lo come. que es mucho más grande que una hoja carta promedio, pues. Sí, exacto. Un poco más grande que la carta promedio, que yo, este es colombiano, por cierto, se llama Los híbridos. Los Híbridos. Este es una serie que se llama Los Últimos Días sobre la Tierra, de Mario Mendoza. Súper recomendable. Bueno, me imagino que debe ser dificilísimo conseguirlo en Venezuela, pero es excelente. Aquí no hay, aquí estamos como en Venezuela, un poquito, bueno, un poquito más avanzado en estos momentos, pero aquí la cultura del cómic también fue, Colombia y Venezuela son países muy similares en cuanto a cultura y aquí siempre el cómic se consideró como una cosa para niños, ¿no? Ujú. Entonces, y se consumía demasiado de exportación. Pero como Colombia tiene hoy en día una empresa editorial bastante, una industria editorial bastante aceptable, bastante respetable, pues están experimentando con estos cómics. Hay varias cositas por ahí independientes muy interesantes. Pero bueno, lo cierto es que el formato que era muy grande se ve afectada por los materiales también, ¿no? Por eso es el estilo de ellos producir sus cómics. Son tan grandes, tan gruesos, son muchas páginas, ellos enfocan mucho la acción en cantidad de viñetas, eh, pero para lograr vender esos volúmenes que ellos querían vender, usaban el papel de la peor calidad. Hoy en día los coleccionistas japoneses o asiáticos o internacionales que tengan mangas de los 70, de los 80, tienen un gran tesoro, porque no solo porque la gente los leía y los botaba, tal cual, sino porque además conservarlos era muy complicado porque el papel El se papel, daña sí, con la humedad en ciertas papel condiciones. periódico, peor que el papel periódico. Peor que el papel periódico, sí. Los norteamericanos usaron un papel un poco mejor y los europeos siempre se lanzaron en las revistas no tanto, en las revistas era un papel un poquito mejor que el de revistas de superhéroes, pero en los álbumes se esmeraban. Hoy en día incluso puedes conseguir álbumes de los 90 a la primera década de los 2000 en glacé, cosa que a mí me molesta un poco porque el glacé es muy brillante, los colores son demasiado impactantes y a veces, mira, el cómic no necesita el glacé, ¿no? O sea, el glacé es una cosa para revistas, ¿no? No, el cómic no necesita el glacé, es demasiado brillante. Entonces, pero es interesante cómo el asunto del papel, ¿no? En los 70 el papel subió un poco y para los 90, finales de los 80, el papel reventó a cifras como en algunos, dependiendo de las latitudes, llegó hasta el 27% de aumento en menos de una década, ¿no? Entonces te podrás imaginar, 27% más caro repercute por lo No, menos en un 40% más caro el producto final, el ¿no? O producto final, sea, por supuesto, por supuesto. eso generó la quiebra
a finales, entre mediados y finales de los 80, de la mayoría de estas revistas que nombré antes. Metal Hurlant, CMOC, hasta, mira, hasta la heavy metal pasó primero era trimestral, luego fue bimensual, llegó un momento en que fue mensual, pasó de nuevo a bimestral, después a trimestral, con la crisis del papel. De hecho, hoy en día creo que en los 90 en algún momento llegó a ser otra vez mensual, pero la revista Heavy Metal nunca ha sido, o sea, muy poco tiempo ha sido mensual, ¿no? Y, y gran parte de eso, cuando mejor estaba vendiendo la revista, porque tenía anunciantes y tenía una calidad de cómics excelente, la gente la compraba en masa, ¡pum! Vino la crisis del papel y tuvieron que retroceder. Sin embargo, es buena estrategia, ¿no? Pasar de mensual a bimensual o a trimestral para no cerrar completamente. Lo que pasa es que ahí hay que negociar mucho también con los anunciantes, ¿no? Porque esa es la ventaja de la revista, es que no solo el cliente paga el valor, sino que puedes tener anunciante. En cambio, el tomo, ya ahí pierdes el Sí, anunciante, ¿no? ya pierdes el Entonces es más anunciante. costoso. Ya estás hablando de una producción editorial distinta, de hecho. O sea, hasta el Sí. tema de edición de la publicación es completamente distinto al de una revista. De hecho, en los 90, novela gráfica era todo aquello que no tenía anuncios, por lo menos en Estados Unidos. No sé si era la nomenclatura que le daban también en Europa, pero en Estados Unidos, graphic novel era cualquier vaina que no tenía anuncios. O sea, esto ya no pasa, no importa si era de lomo cuadrado o de grapas o lo que sea. Si tenía anuncios, era una revista, era un magazine. Ujú. Si no tenía, era graphic novel. Es así. Ahora te pregunto, Yuri. En retrospectiva, pues hemos visto que de alguna manera hay tres grandes, como los más grandes, ¿no? O sea, como los más importantes. Tres grandes rubros, ¿no? Tenemos el cómic norteamericano, tenemos el cómic europeo con especial énfasis en el franco-belga, y tenemos pues el cómic asiático, que ya sabemos pues que no solamente es el manga, sino que ya hay nuevas expresiones derivadas del mismo. Pero en un mundo globalizado como el que estamos viviendo, que además cada vez es más digital, en el que ya no existen fronteras, en el que ya pues consumimos manga como consumimos el cómic occidental sin ningún prurito, sin ninguna clase de asco. De hecho, ya ni siquiera se modifica como sucedió pues al inicio de cuando empezamos a consumir manga en Occidente. Yo recuerdo que los españoles pues volteaban la página y comenzaban a escribir pues con nuestro sistema de lectura de izquierda a derecha. Ya eso pues se dejó de lado, porque además significaba Sí. unos costos importantísimos de producción, y simplemente pues dejaron, o sea, en su forma nativa al manga, y así lo consumimos. Ahora que producimos manga en Argentina, en Guadualito, en Barranquilla, o que producimos cómics en Cumaná, en Santiago de Chile, o allá mismo en Tel Aviv, hasta en los países islámicos se está produciendo cómic. De hecho, en Rusia, que era un país que no tiene tradición de cómic, es un país que, a pesar de haber sido los padres del afiche y de la comunicación visual, Sí, del pues no póster tenían. y el flyer, todo eso viene de Sí, ahí, ¿no? ¿no? Todo eso viene pues de los constructivistas rusos. Y ellos no tenían tradición de cómic. Apenas hace 20 años aproximadamente es que están empezando pues a generar un mercado de consumo medianamente importante para Rusia. No exportan ni siquiera. ¿Y cómo perfilamos hoy en día justamente en ese espacio en el que ya no hay fronteras, en el que el mercado ya no son distintos pues establecimientos o distintos estancos, sino que el mercado es uno solo? Porque yo puedo comprar cómics por Amazon donde me dé la gana, o puedo leerlos simplemente suscribiéndome en la página de Marvel, pago un fee anual y puedo descargar todas las cosas que quiera, si lo quiero hacer por la vía legal. Y si lo quiero hacer por la vía ilegal, pues nada, o sea, todo el mundo piratea y monta su cómic, y Claro. grupos de Facebook y grupos de Telegram, y yo te regalo el cómic, tú me regalas el tuyo, y así va la cosa. ¿Cómo perfilamos el mercado actual
cómo podemos catalogarlo, cómo podemos definirlo, cómo nos podemos mover dentro de ese gran océano que significa hoy en día, pues, la industria del cómic, con todos los desfases y desniveles que también significa eso, ¿no? O sea, tú estás Claro, nadando claro. en un mar repleto, pues, de peces y tú eres simplemente un pez más en el asunto. Es más difícil surgir, como pudo haber sucedido en los 70 con Moebius, como pudo haber sucedido con todos estos ejemplos que tú has dado, ¿no? Se sigue catalogando al autor, se sigue dando privilegio al al cómic por su contenido o simplemente como producto de consumo. ¿Cómo ves el cómic hoy en día? Mira, el cómic de hoy en día, como muchos otros asuntos en estas últimas 2 décadas, está siendo sometido a grandes paradigmas insólitos, ¿no? Insólitos, ¿por qué? Porque son grandes retos y porque además cambian a una vertiginosidad tan grande que casi que no da tiempo de evolucionar o adaptarse a ellos, ¿no? O sea, el autor del cómics hoy en día, el realizador del cómics, el productor de cómics, el editor de cómics, todos los involucrados, toda la maquinaria involucrada en cómics, tiene que hoy en día estar bailando a un ritmo súper acelerado, ¿no? Y te lo digo, en realidad es así para todo, ¿no? Estamos bajo el paradigma de que las tecnologías han superado a la humanidad y la humanidad no sabe qué hacer con ello, ¿no? O sea, no estamos preparados para lo rápido que evoluciona la tecnología. Entonces, eso ha generado grandes ventajas y grandes desventajas también para el cómics, ¿no? Porque, como tú bien lo decías, que ya es si bien estos 3 bloques se vieron influidos por el paradigma de la industria, ¿no? Y eso generó cuestiones estilísticas y de expresión y de producción, etcétera, etcétera. Hoy en día eso se está, eh, eh, eso, eh, 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 esa influencia, digamos, ¿no? De la industria en la forma de ver el cómics como consumidor está cambiando. Por ende, todo eso va a cambiar todo lo demás, todo lo demás. Por un lado, hay una gran crisis porque tenemos videojuegos, vainas interactivas, ¿no? O sea, contenido multimedia, interactivo, o sea, no es lo mismo leer un cómic que pasas tú la página, por supuesto que tiene su encanto y eso es irrefutable, pero las nuevas generaciones tienden más a algo que ya con tocarlo se mueve, habla, canta, baila, hay sonidos, hay colores, hay formas, hay movimientos. Que el cómic compita con eso es complicado. Sigue siendo maravilloso, igual que leer un libro, porque cuando lees un libro te imaginas las cosas como, en parte como o sea, te guías por lo que está diciendo el autor, pero lo demás lo construyes en tu imaginación. El cómic te da más o menos eso, a pesar de que ya tienes un dibujo ahí de referencia, pero lo que pasa entre una viñeta y otra lo pones tú, ¿no? Todavía guarda esa parte de la magia de la literatura. Y eso es lo que lo hace atractivo, bien sea leído en físico en papel o eh, digitalizado en PDF o en cualquiera de estos formatos, o incluso el webcomics, ¿no? Que son estos, bueno, yo creo que todos aquí saben lo que es el webcomics, más que yo incluso. Yo todavía no me termina de agradar. Yo prefiero o el físico o en su defecto el digitalizado, puesto que, bueno, Mantiene las eh, características del físico. sí, este, pero, pero creo que aparte de esas debilidades y esos cambios, es un muy buen momento, un excelente momento para el autor. En Estados Unidos desde los 90 se está viendo como una gran cantidad de autores le dijeron ¿cómo se llama? DC Comics y a Marvel, no, chico. Y hasta Dark Horse, algunos salieron de Dark Horse. No, chao. Eh, eh, McFarlane,
Jim Lee, Ron Liefeld, etcétera, etcétera, fundaron Image Comics, que después se volvieron a dividir en otro poco de pequeña, pero no importa. Lo cierto es que ahí empezó la cosa. En Europa también no te creas que a pesar de que respetaban mucho al autor, eran pocos los autores que vivían de sus cómics. Además que el cómic europeo puede tardar 3 meses, 6 meses, hasta un año en Sí, hacer una hacer las publicación, planchas ¿no? originales, ¿no? O sea, claro, es un mercado también que te espera un año por el siguiente capítulo, pero ah, imagínate, no es lo mismo un, un cómic que entregas cada 3 meses y te dan tu dinero por esos 3 meses de trabajo, un cómic que tardas años, un año. Oye, ¿cómo voy a vender yo esto para que yo te pueda mantener a ti un año? Entonces, por lo general, estos autores mataban tigres, qué sé yo, en la industria de la publicidad, en miles de cosas, eh, en el cine, tal vez, haciendo storyboard y todo eso. Pero llegó un momento en que también, ahorita al principio de los 2000 en Europa, la moda era los, ¿cómo se llama? Las editoriales independientes. Claro, las editoriales independientes acabaron con el underground, que, que eso me parece triste, ¿no? Porque el underground es tan transgresor precisamente porque nadie se los va a editar. Entonces yo puedo hacer lo que me dé realmente la gana. Entonces puedo ser verdaderamente transgresor, hasta feo, hasta sucio, ¿no? En cambio, las editoriales, por más independientes que sean, siempre buscan mercado, ¿no? Porque ya es un negocio. El underground es como más una expresión, ¿no? Exacto. Entonces, han surgido muchas editoriales independientes en España, muchas editoriales que no tenían en su producción cómics, editan cosas de ciertos autores. Entonces, estoy hablando de España, que es el que más conozco, pero pasa lo mismo en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania, que es un país que, bueno, por su situación política hasta finales de los 80, de un lado no se consumía cómics y del otro lado era solamente cómics norteamericanos, ¿no? Eso es otra particularidad de los cómics, ¿no? Que por razones políticas también no llegaba el cómics eh, de autor franco-belga a ser editado en alemán, y porque muchos de estos autores eran izquierdosos y tal, y no sé qué, y en Berlín occidental, todo lo que olía a soviético había que desaparecerlo, ¿no? O sea, no. O sea, era como una autocensura, más bien. No era que había una prohibición, sino que, no, esto guácala, esto. Entonces, caían muchas cosas que ni siquiera eran de izquierda, caían en ese lote. Entonces, hoy en día, en Alemania también se ha generado una cosa, como no tenían cultura de cómics, a pesar de estar en Europa, se ha generado también mucho este asunto de las independientes. Pero, como te dije, la independiente mata a veces, a pesar de ser independiente. Quizás no es tan agresivo, tan abrasivo como la editorial consolidada, pero mata en cierta forma lo underground. Pero hoy día, gracias a la tecnología, están saliendo las webtoons, ¿no? La, sí, Sí, las webcomics. webtoons, los webcomics. Y otra cosa que se llama por demanda. eh, Sí, la impresión por demanda. Impresión por demanda y, y el cómic digital, o sea que tú editas la misma revista pero digitalizada, y el que quiera el físico lo puede encargar físico, y el que no lo lee en digital y ya. Eso ha generado una especie de vuelta. Lo que pasa es que ya todos estamos tragados por el marketing. Entonces, ya los artistas ya no quieren simplemente expresar su obra ya. Cuando hablo de artistas en todos los renglones, ojo, estoy generalizando un poco, pero por supuesto que hay muchas excepciones, pero la gran mayoría de los artistas estamos como relegando muchas veces, a veces hasta inconscientemente, nuestra expresión natural artística en pro de un posible mercado, ¿no? O sea, ¿no? El fotógrafo toma fotos
que él piensa, esta la voy a poner en una exposición, esta la voy a vender en una galería, tal, no sé qué. Esto es lo que yo quiero decirle al mundo, pero también está las foticos que voy a montar en el Shutterstock y eso, ¿no? Entonces, siempre, eso le pasa también a los músicos y le está pasando, por supuesto, también en el ámbito del cómics, ¿no? Ya no, el underground se ha perdido, ¿no? En ese sentido, ¿no? El ser totalmente libre. El no me importa si les va a gustar o no, esto es lo que yo quiero decirle a la humanidad. No, porque todos queremos como hacer nuestro pequeño nicho. Sí, Pero, de hecho, bueno, hay un fenómeno que siempre estamos como discutiendo, que es un poco la prostitución del artista con todas estas páginas freelancer, ujú, ¿no? O sea, ya yo ni siquiera hago mi proyecto, sino que simplemente pues pongo mi talento a la orden para que cualquier persona que tenga un capricho pues medianamente creativo pueda sacarlo adelante con el talento y el esfuerzo de otros. Yo simplemente pues tengo el recurso financiero, te digo, Yuri, dibújame tal o cual cómic, yo quiero que Superman no aparezca con las características pues típicas creadas por Jerry Siegel y Joe Shuster, sino que quiero que sea mi Superman, dibújame mi Superman en unas aventuras ahí un tanto pues enreveradas y te pago porque me hagas eso y entonces bueno, el underground está en la creatividad de uno que tiene la posibilidad de pagarle a otro para que haga la transgresión, ¿no? Entonces sí, hay como unas ciertas perversiones de lo que veníamos conociendo. No quiero decir que esto sea malo o bueno, no quiero no, catalogar no, moralmente ninguna de estas cosas. Simplemente hay una evolución en términos de qué producimos, para quién producimos, ¿no? O sea, y creo, concuerdo contigo en que es una oportunidad maravillosa para los autores, porque, bueno, finalmente la relación autor-lector ya es directa, no tiene intermediarios. sí, Entonces ya tú haces una historia para una audiencia específica que tú conoces, que de repente tú mismo creas, que son tus seguidores, pues tienes tu fandom particular, pueden ser 100 solamente o pueden ser miles, dependiendo pues de las estrategias de marketing que establezcas, como tú muy bien acabas de plantear, ya todos estamos transversalizados por el marketing, ya no pensamos en hacer la obra como expresión pura, sino hacer la obra como expresión para un público determinado exacto. que nos conoce y que nosotros conocemos porque dialogamos permanentemente a través de nuestras redes. Y entonces, bueno, ya yo sé que yo dibujo puras tipas pechugonas y que son maravillosas porque sé que hay un grupo de gente que me lo va a comprar, o pues dibujo solamente elementos mitológicos, que sé que también hay otro grupito por aquí que me puede, y eso lo pongo de hecho en mi perfil, en cada uno de esos elementos freelancer, esos Exacto. espacios freelancer. Yo te puedo dibujar esto, esto y esto, y te puedo contar historias de esto, esto y esto. Y tú pagas Sí, por esas cosas, ¿no? tienes un target cautivo ahí, ¿no? O sea, Sí, sí, un entonces público target y cautivo, ¿no? Además. siento que eso tiene como una ventaja significativa, pero a la vez también constriñe un poco pues, las capacidades creativas del autor y sobre todo la universalización de la expresión, ¿no? Entonces ya no Sí, hablamos de artistas universales, sino que hablamos de artistas muy regionalizados, muy particulares, que apuestan pues a esos pequeños nichos que le aseguran la supervivencia. sí. Y a veces esa región ni siquiera es geográfica. A No, veces no, es no, la no, no, región no. de los seguidores, como tú dices, de seguidores de mujeres pechugonas, japoneses, chilenos, mexicanos, africanos, qué sé yo. Eh, Es así, Pero es es tu así. nicho. Ya llega un momento que, no, yo le vendo a esta gente, no salgo de ahí. Sí, entonces trabajas en pro de una audiencia y ya no trabajas en pro de una expresión, ¿no? Porque de hecho muchas Sí, veces tus proyectos particulares, y es lo que he visto pues en mi experiencia como editor de cómics en Venezuela, es que muchas veces los proyectos particulares de los artistas quedan engavetados porque no tienen el tiempo suficiente para dedicarles al desarrollo de ese proyecto porque están complaciendo o desarrollando proyectos ajenos, proyectos para terceros. Entonces la exactamente. expresión artística queda pues supeditada a un segundo nivel, mientras que la supervivencia y a veces siento que no logran el equilibrio, ¿no? Los artistas no logran conseguir ese equilibrio entre lo que me da para pues la manutención y lo que me da para mantenerme como creador, mantenerme activo como creador. Sí. A mí me preocupa mucho que ese tipo de trabajar mucho por encargo, en la mayoría de la gente genera una pérdida del estilo propio. Claro, claro, porque terminas complaciendo siempre a tantos estilos que te desdibujas.
Sí, exactamente. Sí, entonces, ajá, ¿cuál es mi estilo realmente? Si yo tengo que dibujar como quiere Yuri o como quiere 300 personas más, porque si soy muy exitoso, puedo trabajar con un cliente diario. Si soy muy rápido y efectivo. Entonces, imagínate 360 personas distintas que te piden algo distinto y que tú tienes que dibujar según las particularidades de ese Con cliente. estilos distintos, entonces llega un momento que no tienes estilo propio. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, esto creo que falta muchísimo todavía por hablar. Mira, una cosita más, ¿no? Yo digo que es un buen momento para el autor, pero no es un buen momento para individualizarse. El autor tiene que reunirse. Hay que dejar esas tonterías del ego, de que si tú eres mejor que yo, que no, que el otro, mira lo que él hace, qué feo. No, no, dejen juicios y prejuicios y expectativas. Haz tu vaina, tú haces lo tuyo y yo hago lo mío, pero vamos a unir esfuerzos, como lo que está haciendo Pana, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí en Pana, un grupo de gente de diferentes estilos, de diferentes edades. Eso es importante porque las iniciativas individuales terminan por desinflarse o por ser absorbidas por iniciativas empresariales. Entonces ya termina un momento, o sea, llega un momento en que el autor es absorbido o por una organización que si, que a lo mejor con mucha suerte, con buena suerte, te absorbe a alguien que te respeta tu cuestión estilística y tu expresión y sigues haciendo lo que tú sabes. Pero por lo general, cuando te absorbe la industria, mira, No, ya, listo, eres invisible. que- puede ser que quédate con tu estilo, pero para este personaje que te vamos a poner, pum, Claro, es y como listo. el cantante que tiene muchísimo talento, pero que te obligan a cantar en un género específico, a pesar de que no es el que tú querías cantar. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, pero es que En yo quiero cambio, cantar rock, pero es que lo que vende es reggaetón, bro. Entonces haga reggaetón. exacto, exacto. En cambio, cuando nos reunimos en masa, o sea, eso se llama masa crítica en la filosofía de la física. Cuando hacemos una masa crítica de creadores de cómics, mira, es que son muy variopintos. Yo no entiendo el estilo de Pana, yo no entiendo el estilo del colectivo tal o el colectivo X o este, bueno, digo colectivo porque son palabras que fuera de Venezuela se usan No, con pues, otro, y con otro semánticamente concepto. hablando, el colectivo es el trabajo en grupo, el trabajo, pues. Exacto, sí, sí. No, es que hay una gente en México, no me acuerdo ahorita cómo se llama, leí hace algún tiempo de ellos. Tengo por ahí un cómic digital de ellos. Es un grupo que están en México, pero en diferentes ciudades. Y ellos mantienen como una onda bastante underground. Están solamente en lo digital, no, como manifiesto de ellos es no utilizar papel, no imprimen, pero, pero han creado un público alrededor de ese proyecto bastante grande. En la página, ellos tenían un Facebook, pero el Facebook se los cerró, se los, se los denunciaron varias veces y se los tumbaron. Este, pero tenían como 2.500 seguidores en Facebook. No todos, Ah, no toda esa gente consumiría el cómics regularmente, pero tenían una revista mensual y aparte de eso, los tomos que sacaban cada uno, qué sé yo. Entonces, fíjense, un movimiento muy interesante, ¿no? 2.000 personas, claro, en México probablemente eso no es nada, pero para claro, pues, nosotros, porcentualmente quizás no signifique nada, pero cuando sumas sí, ese grupo de gente en México, sumas otro grupo de gente en Colombia, sumas a lo que estamos haciendo acá en Venezuela, exacto, Chile, Argentina, y empiezas pues a sacar números, te das cuenta de que si hay una población lectora interesante, de que el mensaje sí le está llegando pues a un grupo de gente lo suficientemente grande y que a ellos es lo que hay que apostar justamente para seguir produciendo con la calidad suficiente y además con la exacto, calidad autoral y el nivel de expresividad que queremos, ¿no? Como autores. sí. Sí, porque hay cosas que nos van a salir muy costosas que a lo mejor no podemos llegar a asumir como grupo, como colectivo. Pero una vez que ya uno está consolidado y las editoriales voltean a vernos, podemos exigir. En, Exactamente.
que nos respeten nuestro estilo, Claro, y nuestra... estableces condiciones en esa negociación, ya no es nada más, ay, me siento agradecido de que me estén publicando, sino, no, ya va. Nosotros tenemos una trayectoria y Exacto. tenemos pues un piso que ya hemos recorrido, vamos a sentarnos a ver qué te doy, qué me das. Sí, no es lo mismo llegarle a una editorial, aunque te hayan llamado a ellos, eh, eh, bueno, esta es mi oportunidad, a llegarle, yo no te necesito, pero vamos a ver qué quieres darme, ¿no? O sea, es muy diferente, es muy Claro, diferente. claro, Y eso solo te lo puede dar hacer, aglutinarte con otros grupos, con otros colectivos, nacionales, regionales e internacionales, ¿no? O sea, crear redes, porque además, hablando de nuevo de los hitos o sea, de los paradigmas de la, de la industria, perdón, de la tecnología, eso es un gran paradigma también, que poder contactar y hacer alianzas con colectivos similares a PANA o organizaciones o asociaciones similares a PANA en otras latitudes del mundo, Japón, el resto de Latinoamérica, lo que sea. Y de repente, ponte tú, no sé, a los japoneses les llama la atención lo que está haciendo esta red latinoamericana y empiezan mira, queremos editar cosas de ustedes, pero en japonés. Entonces, bueno, ¿cómo no? Les cedes los derechos y tú ponlos y tú los traduces, pero ahora yo quiero cosas tuyas, ¿no? También, o sea, claro, vamos a intercambiar así, ¿no? Entonces yo claro. busco a quien lo traduzca aquí, etcétera. O sea, esos paradigmas nos los está permitiendo la tecnología. Entonces, es un buen momento, por eso me refiero que es un buen momento para el autor, pero no para el autor individual, para el autor En en colectivo. grupo, en colectivo. Chévere. Gracias, Yuri. Esto ha sido una conversa bien sabrosa, como siempre. Sé que vamos a Gracias tener a ti. muchas más, porque vienen más eventos como este y además no solamente en términos de eventos, nosotros hacemos esas conversaciones, nosotros siempre estamos pues dentro del grupo manteniendo estos niveles de discusión activos justamente para mantener como la actitud fresca ante los cambios que presenta el mercado. Invitamos pues a todas las personas que puedan acercarse a través de este video a que comenten, a que muestren sus inquietudes, a que nos contacten a través de nuestras redes sociales, ya sea Twitter, ya sea Facebook, ya sea Instagram, por la página web, que descarguen nuestros cómics, que conozcan nuestro trabajo y que además pues establezcan diálogo directo con cada uno de nosotros, porque justamente estamos pues desde hace 5 años apegados a esa política, apegados a esa filosofía de que si no nos mantenemos unidos y establecemos redes de contacto, pues no vamos a poder expresarnos y siempre vamos a estar como avasallados y arropados por otras voces que Así es. han estado pues conversando en el mundo desde hace mucho tiempo. Y somos voces emergentes, pues que también tenemos toda la posibilidad de ser escuchados. Unas últimas Así palabras que es. quieras decir, Yuri, para cerrar entonces la conversa. Bueno, compartan este video, síganos en todas las redes, esta es la parte del marketing, pero compartan este video con gente que ustedes crean que les pueda interesar en otras latitudes. Queremos hacer lazos de, 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 de intercambio de ideas, de intercambio de material, de hacer redes. Entonces, compartan con quienes ustedes crean que pueda llegarle este mensaje, con quienes ustedes crean que le pueda interesar este mensaje. Y no dejen de crear. A todos aquellos que les gustan los cómics, eh, el que sabe dibujar que dibuja, el que sabe escribir que escriba, el que no, mira, yo no sé ni dibujar y me da flojera escribir. Bueno, también hay otras cosas en las que puedes colaborar, difusión, marketing, editorial, etcétera, etcétera. El mundo del cómic no es solo el dibujante y el, y el, y el escritor, el guionista. Es un gran equipo. Los invito a hacer equipo con cualquier creador de cómics o con nosotros, ¿por qué no? Muchas bendiciones y hasta luego. Un gusto y estén atentos a nuestras redes sociales. Gracias, Yuri. Hasta luego.